Dice la Real Academia que un vademecum es un libro de poco volumen y fácil manejo, que contiene las nociones y datos básicos de una disciplina. La palabra viene de vademecum, ve conmigo. A veces, en cuanto a los buenos propósitos, nos falla más la memoria que la voluntad. Por eso convendría tener a la vista y repasarlos de cuando en cuando nuestros principios orientadores. ¿Tenemos posibilidad de mejorar? ¿Creemos que ya somos todo lo que podemos ser? ¿Querer realmente es poder? Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 189 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Vademecum Personal. Papá, siempre creí que esa palabra tenía que ver con algún ungüento. Ajá. Seguramente estabas pensando en mentolatum, que era un ungüento que había hace muchos años. Yo no lo volví a ver, ¿verdad? Vademecum. eh, Interesante la palabra. Yo la asocio mucho a, a cosas médicas, porque eh, hay vademecum para distintas especialidades médicas, ¿verdad? Y en algún momento tuve mucho contacto con un vademecum de pediatría, ¿verdad? Y entonces, sí, de lo que se trata es de tener ahí información muy condensada que es importante tener a mano, ¿verdad? No sé, supongo que todos los pediatras saben cuánto debe pesar un niño cuando tiene 8 meses de edad, ¿verdad? Pero para los que no, todos los médicos tienen muy buena memoria, pero para los que no quisieran meterse eso en la memoria, ahí está el vademecum, ¿verdad? Bueno, y la idea del vademecum personal es que, no sé por qué, pero vieras que a mí me parece que en muchos proyectos de mejoramiento personal nos falla más la memoria que la buena voluntad. Nos olvidamos de los propósitos, ¿no? Y entonces un vademecum personal debería tener algo que nos recordara los propósitos. Siempre doy el ejemplo de los monjes, que quién sabe, pues qué harían los monjes con sus prácticas religiosas si no hubiera campanas en los monasterios, ¿verdad? Pero en el monasterio te toca las horas, que creo que son 4, te toca la campana y hay una determinada cosa que sabes que tienes que hacer a esa hora. Entonces, creo que la memoria tiene que ser ayudada, ¿verdad? Tiene que ser ayudada. En esto hay un chiste muy famoso de una persona que era muy buen, muy buen contador, ¿verdad? Y siempre trabajó en una empresa y todas las preguntas de cuestiones contables era él el que las resolvía y tal y cual. Y un día se pensionó y llegó alguien a ocupar su escritorio y se encontró allá en el fondo de la gaveta una tarjetilla que decía: el debe es a la izquierda, el haber es a la derecha. Que es un chiste para contadores, porque hay que saber qué es el debe y el haber. Que el otro cuento que hay es de un capitán de barco de muchas horas de navegación, que cuando se murió, eh, encontraron por ahí en la torre de mando un apunte también que decía: babores a la izquierda, estribores a la derecha, ¿verdad? Y tú sí sabes muy bien dónde es Barlovento, pero bueno, eso no viene a cuento en este momento, ¿verdad? Muy bien, ok. Entonces sí, la idea del vademecum personal es que tuviéramos una, como un apunte de cosas
que repasáramos con alguna frecuencia y tal, y que nos resultaran muy básicas y no pudiéramos, no debiéramos olvidarlas, ¿verdad? El artículo me resultó muy llamativo, sobre todo porque, bueno, yo me imaginaría que muchas personas tienen sus prácticas y hábitos y métodos para repasar propósitos y valores, ¿verdad? Y yo tengo las mías, entonces aprovecho y comparto algunas, pero antes de compartir las mías, recuerdo una película, la primera película que produjo Christopher Nolan, el afamado director de, bueno, de Oppenheimer y de Dunkirk y de Inception y de muchas otras películas que que han trascendido en el cine por la manera como tiene él de, de presentar artísticamente el tiempo. Y en su primera película, que se llama Memento, Memento significa en latín recordar o recuerdo, él trata de una persona que tiene eh, eh, pérdida de memoria a corto plazo. Entonces todos los días se levanta en la mañana y no sabe dónde está, ni por qué está ahí, ni qué hace, ni quién es, ¿verdad? Y entonces en su vida ha aprendido a hacerse tatuajes con mensajes clave para, para saber quién es quién, ¿verdad? Y a quién hacerle caso y quién lo quiere engañar. Y lo más interesante de la película es que está contada del final para atrás. Entonces es una genialidad de película. Es una de sus mejores películas y fue Sí, la primera que ujú, produjo. ajá, Que de hecho creo que es cine independiente, ni siquiera se puede encontrar así como en en las plataformas de cine ujú, habituales. En fin, ujú, eso para mencionar un extremo de una persona que lleva el recordatorio de su propósito y de sus valores al punto de tatuárselos, ¿verdad? A mí me gusta la práctica de la programación neurolingüística, que es un método por medio del cual uno aprende a utilizar la mente para eh, crearse recordatorios orientados hacia propósitos. Y pues obviamente no basta con hacerlo una vez, funciona mejor si uno lo hace todos los días. Y cuando uno lo hace todos los días, después de 28 años, pues algunas cosas empiezan a formar parte de quien uno es, ¿verdad? Empiezan a formar parte del ser. No sé cuándo empiezan a formar parte del ser, pero son parte del ser. Yo tengo en mi práctica de meditación y de visualización, gracias a la programación neurolingüística, un conjunto de valores. Denomino valores, pero en realidad son como condicionamientos de diseño. Son los límites dentro de los cuales yo quiero emprender, innovar, experimentar, relacionarme con las personas, trabajar, procurar el ingreso, ¿verdad? No quiero salirme de esas. Y, y esas tienen que ver con creatividad, optimismo, paretización en el uso del tiempo, capacidad de perdonar, valentía, integridad, ajá, criterio de diseño y aceptación. Entonces, esas, bueno, me las sé de memoria, de hecho, porque cuando ujú, hago mi ujú, repaso, las visualizo y las memorizo y, y me resultan útiles porque procuro mantenerme dentro de esos límites, ¿verdad? Eh, También la semana pasada habíamos conversado sobre 7 dimensiones del bienestar, que también las recito de memoria. Bienestar físico, mental, emocional, espiritual, energético, ancestral y cósmico. Y estas me resultan muy útiles para mí y para facilitar procesos de descubrimiento de propósito para otras personas que se encuentran en un momento en sus vidas donde dicen, bueno, ¿y yo qué hacía aquí, verdad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? Y me parece que explorar esas 7 dimensiones es de gran ayuda para saber más o menos por dónde anda el propósito, porque si nosotros nos fijáramos un propósito que va en detrimento de nuestra salud física,
pues yo creo que habría que revisarlo, ¿verdad? Habría que cuestionárselo seriamente si uno quiere seguir haciendo algo que nos daña a nivel físico y así con todas las demás dimensiones, ¿verdad? Hay culturas como la cultura japonesa y pues obviamente que también es un principio básico del cristianismo, el de honrar a padre y madre y esa es una de las dimensiones del bienestar ancestral, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito? Que honre a nuestros ancestros. Ujú. Y creo que eso es muy útil para tratar de entender exactamente cuál era o cuál es nuestra misión aquí. Interesante mencionar a propósito de esto que mm, el descubrimiento del propósito es un proceso muy lindo y mucho de lo que tiene de lindo es que nos invita a reflexionar y a repasar todo lo que hemos hecho en la vida, porque muy probablemente nuestro propósito está ahí condimentando todo lo que hemos venido haciendo en la vida. Y este proceso es una invitación a, a echar la vista atrás y ver eh, qué cosas hemos hecho, cómo las hemos hecho, qué nos ha entusiasmado, qué nos apasiona, ¿verdad? El famoso Ikigai, que pues es un término japonés, pero en Japón no lo usan como se usa en Occidente, que es responder a 4 preguntas. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué necesita el planeta? ¿Y qué me pueden pagar por hacer? Entonces, descubrir ese Ikigai nos permite darnos cuenta de que tal vez desde niños teníamos una inclinación muy marcada o un interés o un gusto o una práctica o ¿cómo se llama? Un pasatiempos o un hábito o un estudio, ¿verdad? Hay gente que es profesional en aquello que además es su propósito y qué enorme bendición poder estar así de alineado, ¿verdad? Y Ujú. aún así esas personas podrían necesitar alineamiento de otros niveles de bienestar en esa persecución de propósito, ¿verdad? Creo que esa es la introducción con la que quiero empezar. Ajá. Esto que estabas diciendo, que confirma, nos pone en la misma dirección de lo que yo afirmaba, de que tenemos que reforzar la memoria porque los propósitos podrían contar con nuestra buena voluntad, pero podría ser que los olvidáramos, ¿verdad? Eh, a- 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 Creo que es importante que lográramos alrededor de, ¿qué sería? Lo que son nuestros valores, nuestras actitudes, eh, las cosas que nos rigen, que lográramos sintetizarlas, ¿verdad? Eh, una vez conversando con un querido amigo de estas cosas, me decía, lo que nunca hay que olvidar es que somos criaturas. Y pues lo que eso quiere decir es que somos dependientes, no nos hicimos solos, no nos inventamos, ni siquiera nos inventamos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando uno dice, me inventé un camino profesional o artístico y tal, eso es cuento, ¿verdad? Lo que ocurre es que yo con unas circunstancias, enfrentado a unas circunstancias externas, ahí fui eligiendo un camino. Pero si por ejemplo, las circunstancias externas no hubiera podido elegir ese camino, ¿verdad? Si Colón, nacido en 1950, pues posiblemente no hubiera sido navegante ni hubiera descubierto nada, ¿verdad? Tampoco se puede decir que hubiera sido astronauta, ¿verdad? Entonces, nuestro rumbo, nuestros caminos están condicionados y es importante que pudiéramos tener como una síntesis guía. Yo creo que la síntesis histórica, históricamente más eh, tremenda, históricamente más eh, reductiva,
es una frase del Evangelio donde Jesús dice que toda la ley y los profetas, ¿verdad? La Torá, el Talmud, todo eso se puede resumir en amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Es una síntesis, pero de, eh, de dimensiones astronómicas, ¿verdad? Resumir el Talmud y la Torá en eso, ¿verdad? Ok. Y bueno, entonces ese camino de hacer síntesis, pues es una forma de no necesitar la memoria, ¿verdad? Si uno tiene 500 guías en su vida, pues ahí sí tiene que hacer un repaso permanente de las 500 guías. Pero si su decisión es no mentir, eh, tratar a los demás como me trato a mí mismo y no sé qué otra cosa, eso te resume una serie de fórmulas, una serie de propósitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería una forma. Bueno, ahí de lo que estamos hablando es de un vademecum que en vez de tener 20 cosas, tuviera 3, ¿verdad? Y me parece que es viable para el propósito de lo que estamos hablando. Claro, eso es muy, muy interesante lo que dices de la memoria. Yo me atrevería a asumir que algún día todo lo que sé lo voy a olvidar. Y entonces crear recordatorios me ayuda a crear hábitos y esos hábitos eh, deberían ayudar a que las personas que estén a mi lado esos últimos instantes de vida eh, me ayuden a seguir practicando, algunos de ellos, aunque yo no los recuerde. Y creo que esa es la manera más coherente de estar alineado con una vida de propósito que trasciende esas 7 dimensiones que mencionaba, ¿verdad? Eh, y a mí me parece que todo lo que decías ahora sobre el amor, el amor tiene muchas manifestaciones eh, ancestrales, antiguas, primitivas, religiosas, espirituales, incluso, incluso artísticas, ¿verdad? Yo siento que la noción de amar al prójimo como a sí mismo es un principio fundamental de la paz. Si ese principio fundamental se cumpliera siempre, habría paz, siempre, en todo lado, entre todas las personas y todas las naciones. Igual que si se siguiera el principio de hacerle a otros lo que queremos que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Que es un principio de paz y si se cumpliera, habría paz. Entonces, pues en lo que a mí depende, eh, voy a cumplirlo, ¿verdad? Voy a tratar a las demás personas como me gusta que me traten a mí. Mm, eh, los, los Beatles tenían una canción muy famosa que decía All you need is love, ¿no? Todo lo que necesitas es amor. Y yo creo que no es simplemente el corillo de una cancioncita de 3 minutos, me parece que es un mensaje al que llegaron después de miles de horas de exploración espiritual, ¿verdad? Los Beatles eran como personas muy espirituales y esa espiritualidad trascendía el fuero interno y alimentaba la creatividad y la composición de su música, que además eh, fue muy disruptiva en la historia musical de la humanidad, ¿verdad? Hay un antes y un después de los Beatles en la historia. Es un episodio muy reciente en la historia musical de la humanidad, pero disruptivo de todas formas. Eh, Y es curioso que menciono esto justamente al final de un encuentro, de un retiro de 7 días en el que he estado
con un grupo bastante nutrido de músicos de todo el mundo y es bastante recurrente esa noción de que el amor es todo, el amor es lo más importante, el amor es lo que necesitamos cultivar, ¿verdad? El amor es lo que hace que un músico ensaye, componga, presente su música a otros, ¿verdad? Desde el punto de vista biológico y energético, lo que sucede cuando estamos en presencia de música es una frecuencia vibracional que hace que todas las células de nuestro cuerpo, al menos por un instante, vibren en una determinada frecuencia. Y eso es profundamente sanador, ¿verdad? Y no tiene que ser música muy elaborada, ni música muy prolongada, ni música diseñada para eso. Puede ser el sonido de una campana, ¿verdad? El sonido de una campana y puede ser la repetición de un mantra también, ¿verdad? Que genera una vibración corporal que nos ayuda a entender, nos predispone de una manera un poco más intencional a amar y a ser amados. Y con el amor creo que vienen otros factores que forman parte como de un ecosistema de conceptos que se encuentra en la fuente de lo que nosotros sostenemos como lo más preciado, ¿verdad? La divinidad para quienes tienen esas creencias. Eh, el amor está alineado con la autenticidad, con la presencia, con la integridad, ¿verdad? Son valores muy vinculados unos con otros. Lo que pasa es que creo que es más natural, más biológico, más instintivo eh, desarrollar el vínculo del amor desde el momento en que nacemos, ¿verdad? Y ahí ese afecto materno que es tan intenso, pues le hemos puesto la etiqueta de amor, obviamente en nuestro idioma, porque en otros idiomas se llama diferente, pero nos referimos a lo mismo. Y eso es una fuente dinámica de energía que crece de manera exponencial a lo largo de la vida. Uno nunca pierde la capacidad de amar y tampoco pierde la capacidad de ser amado porque quienes nos rodean también la tienen. Entonces, eso siento que es muy interesante como una pieza de recuerdo para crear los hábitos que necesitemos para cuando hayamos olvidado qué era el amor. Interesante eso que estabas diciendo sobre la música y cómo nos llega y qué nos produce. Nosotros podemos recibir una serie de insumos. Podemos recibir insumos relacionados con formas, con colores, con sonidos. Cuando es un paisaje, no estás escuchando nada, pero recibes un mensaje que es formas, eh, colores, sombras, ¿verdad? Cuando estás escuchando una melodía, pues estás recibiendo sonidos. Yo pienso que por la forma de habernos civilizado y desarrollado como civilización, tenemos una mayor habilidad para recibir palabras, pero las palabras tienen el problema de que convocan inmediatamente a la racionalidad, ¿verdad? Tú no puedes escuchar una palabra o una afirmación, tal vez pensemos en afirmaciones. No puedes escuchar una afirmación sin empezar a preguntarte, ¿será falsa o verdadera? ¿Sirve o no sirve? Eh, ¿Me conviene o no me conviene? Y todo este conjunto de acciones internas que vas desarrollando es lo que se llama razonar o racionalizar. Yo entiendo que razonar es estar aplicando la lógica a lo que escuchaste y racionalizar es como
pasar lo que escuchaste por tu propio almacén de creencias para y ver si aceptas o no aceptas lo que se dijo, ¿verdad? Que eso no es razonar, ¿verdad? Eso es racionalizar, cojo lo que se dijo, lo transformo y decido si me lo quedo o no me lo quedo, que no es el acto lógico de ir criticando, digamos, lo que estás escuchando. Entonces, esa forma de nutrir de insumos nuestro interior plantea, en el caso de la música, unas preguntas bien interesantes, ¿verdad? ¿Por qué, como decías antes, que hasta el sonido de una campana te puede, te, te puede llevar un mensaje que incluso no sabes en qué consiste el mensaje, porque te lo pasa directamente al sistema límbico, ¿verdad? Se te eriza la piel, ¿verdad? Porque oíste una determinada campana. Lo mismo pasa con melodías de muy pocas notas, ¿verdad? Es que si uno dijera, me conmueve tal sinfonía, pero a veces 4, 5 notas te conmueven, ¿verdad? Y generalmente para los que no somos músicos, no tenemos educación musical, lo que nos queda de una canción son unas cuantas notas, que es lo que vas repitiendo y emocionándote con el efecto que te hicieron. Eso para mí es un misterio. Posiblemente ya eso está desvelado, ¿verdad? Porque la neurociencia debe explicar con claridad qué es lo que hace la música, dónde se procesa, qué conexiones internas tiene, etcétera. Porque es una maravilla cómo, eh, por ejemplo, las primeras notas de una pieza musical que conozcas convocan tu atención, ¿verdad? Si la estás oyendo en la radio, callas al que está ahí al lado, le subes el volumen, ¿verdad? Está ahí engramada, se decía antes, en nuestro cerebro, ¿verdad? Ujú. Y creo que esto tiene que ver con la frecuencia vibracional de nuestras células. Que además de la frecuencia vibracional, eh, hay experimentos científicos que se han estado haciendo desde hace 90 años para tratar de entender qué hay en este espacio. Bueno, ahora con la digitalización, tal vez la digitalización simplifique el entendimiento de este planteo, porque pues claramente yo hablo a través de este micrófono y a ti te entra mi voz a través del audífono y nos podemos comunicar. Pero cuando estamos en persona, ¿qué es lo que hace que a mí me produzca un sonido que salga de mi boca y que entre a tu oído y que tú lo entiendas y que nos podamos entender? No es solo el lenguaje, es la vibración aquí y la vibración aquí. Aquí tenemos unos huesitos muy pequeñitos que vibran en la frecuencia en la que yo estoy emitiendo la vibración que sale de acá y nos podemos comunicar a través del lenguaje, Ujú. ¿verdad? Y eso es increíble. Yo creo que la palabra, vamos a ver, el concepto de botella de agua no existía hace 10.000 años. Había agua para tomar, pero no existía el concepto de botella y sin embargo le dimos nombre y ese nombre se pronuncia de una determinada manera que genera una vibración que aquí también produce otra vibración y entendemos a qué me refiero por botella de agua. Y más profundamente, la ciencia está empezando a investigar, ¿verdad? La ciencia viene tarde en este proceso, pero está empezando a investigar cuál es el vínculo que existe entre la conciencia y la materia. No voy a entrar en definiciones, no quiero entrar en qué significa la conciencia, ¿verdad? Pero si tú me dijeras que estás muy ansioso y que necesitas calmar la mente y que quieres mi ayuda, mi primera pregunta sería,
indícame a dónde está tu mente para ver cómo te ayudo. Claro. ¿Para dónde está la mente, verdad? Y entonces, si no sabemos dónde está la mente, ¿a dónde está la ansiedad? Y bueno, ¿y a dónde está la conciencia? ¿Verdad? ¿Qué es la conciencia? Pero yo te pongo la siguiente ilustración. Yo digo, voy a construir un barco. Y decir que voy a construir un barco no es suficiente para navegar los mares. Pero si algún día queremos navegar los mares, tener la intención de construir el barco es fundamental, ¿verdad? Asumiendo que tenemos que construir el Ujú, barco y no que lo podemos comprar o alquilar o pedir ujú, prestado. Entonces, yo digo aquí, voy a levantar mi brazo. ¿Verdad? Y esa es una intención muy clara, pero esa intención de levantar el brazo todavía no se ha convertido en una acción hasta que el mensaje completo se transmita por, por medio de vibraciones electromagnéticas entre esa intención que mencioné aquí, a través de la vibración de mis cuerdas vocales, desde algo que pensé o sentí o que mi mente tuvo el impulso de mencionar, hasta la articulación de tantísimas millones de células que tienen que estar alineadas para que esto suceda. Y yo sé que esto es un ejemplo muy básico, pero hay gente que no lo puede hacer sí, por la razón que sea. Y entonces siento que es muy importante, me está resultando muy cautivante la experiencia de explorar cuál es el vínculo que hay entre la conciencia, no sé, me apunto a la cabeza, y la materia, y señalo mi mano, ¿verdad? Pero también podría ser eh, la botella de agua, la levanté, y esto requiere mucho más esfuerzo que levantar la mano, y pude hacer ambas, ¿verdad? Hay un vínculo entre la conciencia y la materia, y además me parece que ese vínculo entre la conciencia y la materia, hay civilizaciones muy antiguas que eso no solo lo sabían, sino que lo practicaban y lo enseñaban a un nivel de otra dimensión de movilización de la materia a través de la conciencia, ¿verdad? Eh, Hoy en día no sabemos qué le pasa a un ser humano que practica meditación 14 horas diarias por 60 años. ujú. Había gente que practicaba meditación 14 horas diarias por 60 años y su conciencia les permitía influir en la materia de manera que, de formas que hoy en día las veríamos con incredulidad, ¿verdad? Así que, bueno, creo que lo que necesitamos hoy en día, en esta era moderna de civilización occidental, por ponerle algún nombre, que es una civilización muy joven, ¿verdad? Tiene 600 años de existir y nos estamos empezando a maravillar de que a través de métodos como el científico podemos descubrir que la conciencia puede influir en la materia. Siento que una manera de acelerar ese proceso es recordar eh, sabiduría que ya tenían comunidades ancestrales, algunas de las cuales todavía subsisten, ¿verdad? Y poder apreciar esa sabiduría indígena que tienen algunas de esas civilizaciones muy antiguas, siento que sería de enorme propósito para toda la humanidad y de paso, más importante tal vez, para toda la biosfera, porque las culturas indígenas tenían muy claro que eran parte de una armonía ecosistémica, que eran parte de, bueno, lo que hoy denominamos científicamente la biosfera. Eh, y procuraban que lo que hicieran en sus vidas tuviera impacto positivo en 6 generaciones hacia adelante, ¿verdad? 6 generaciones hacia adelante son los bisnietos de nuestros bisnietos. Es gente que nunca conoceremos, ¿verdad? Eso plantea algo bien interesante, y es que nosotros como, como humanidad moderna hemos vivido
en unas etapas en las cuales nuestra estrategia como humanidad o la estrategia de los que fijaban la estrategia de la humanidad era compatible con la naturaleza. Hoy en día ya está claro que lo que hemos venido haciendo no es compatible con el sostenimiento, con la sostenibilidad de la naturaleza, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de la urgencia que hay por sustituir los motores de combustión interna, ¿verdad? Y en general la generación de energía a partir de hidrocarburos, nos damos cuenta de que algo ha cambiado radicalmente. Hace 100 años eso no era para nada preocupación de nadie, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo las oportunidades en las cuales he celebrado el ingenio de Ford, ¿verdad? Que el ingenio de Ford no fue simplemente eh, aplicar la línea de montaje. No, el ingenio de Ford a mí me parece que tenía que ver con ideales políticos o socioculturales, ¿verdad? Quería producir un automóvil que estuviera al alcance de todo el mundo. No sé si sabría qué iba a pasar cuando el automóvil estuviera al alcance de todo el mundo, ¿verdad? No sé si siquiera tuviera la posibilidad de visualizar el desarrollo urbano, cómo se transformó, ¿verdad? Pero bueno, me parecía admirable la revolución de Ford. Hoy yo creo que tendremos que llegar a otro tipo de revolución que, o más bien, alguna filosofía de la técnica que nos permitiera volver a los cauces de la sostenibilidad de la naturaleza. Y eso, pues, desde luego que tal vez está como arraigado ahí en unas normas o valores de la sociedad. Por ejemplo, en 1950, hace nada, en 1950, lo que era posible lograr a través de la técnica era obligatorio lograrlo. Y todo lo que se podría lograr a través de la técnica era bueno. Si nunca nos pusimos a cuestionar si valía la pena, si era beneficioso la exploración aeroespacial. Hoy en día, con la inteligencia artificial, sí nos estamos preguntando eso. Nos estamos preguntando si conviene seguir desarrollando en la dirección en la que va la inteligencia artificial. ¿Eso qué me dice? Pues lo que me está diciendo es que la conciencia de la que hablabas antes, la conciencia del mundo científico, de la comunidad científica, cambió. En 1950, bueno, en 1940 se inventó la bomba atómica y nadie se preguntó, sí, algunos se preguntaron, ¿esto para dónde nos puede llevar? ¿Verdad? Y encontramos cosas tremendas. En los 50, durante la guerra de Corea, el comandante en jefe de las fuerzas en Corea, Douglas MacArthur, manifestó su inclinación a utilizar armas nucleares. Y un presidente que era un civil, a veces lo denominan por ahí en la literatura, lo denominan, era un comerciante, era un sombrerero, creo que es lo que decían de Truman. Lo destituyó y se lo trajo. ¿Por qué? Posiblemente tuvo un vislumbre de lo que podía representar el uso de armas nucleares fuera de una guerra de escala mundial, ¿verdad? ¿Okay? Entonces,
Bueno, me parece que vamos evolucionando y así uno podría pensar quizá que estamos en un camino que nunca podrá no ser tecnológico, a no ser que hubiera una gran hecatombe y perdiéramos todo lo que se ha logrado desde el punto de vista tecnológico. Siempre seguiremos por este camino, pero hay otras civilizaciones que el camino que habían elegido era otro, ¿verdad? Y lograban, como dices tú, manejar la naturaleza desde una perspectiva distinta a, a, a la que la manejamos ahora, ¿verdad? Cuando lees por ahí en ciencia ficción o lees por ahí en, en literatura imaginativa sobre la capacidad de algunos pueblos de levitar o o de hacer telequinesis, ¿verdad? Mover unas cosas con solo la mente y tal. A mí me parece que no hay forma de demostrar que eso no es posible, ¿verdad? Creo que lo mejor es admitir que a lo mejor en otro camino del desarrollo de la ciencia se pudo haber logrado. Y yo lo he citado aquí a don Roberto Saumelles, que era profesor vino en el 57 y se quedó, no me acuerdo, tal vez 10 años en la Universidad de Costa Rica y daba un curso de filosofía de la ciencia y decía él que hubo un momento en que la humanidad decidió alejarse del idealismo de Platón para adherir al empirismo de Aristóteles. Y que claro, el empirismo de Aristóteles llevó al desarrollo de la ciencia, pero que si hubiéramos seguido el idealismo de Platón, tal vez ahora nos podríamos comunicar sin litio, nos podríamos comunicar a base de pura telepatía, ¿verdad? Eh, hay que dejar la puerta abierta a eso, pero no, como decían mi abuela, no hay que creer ni dejar de creer. No, no, ahora porque tenemos, creo, más conciencia de la complejidad de la naturaleza y sobre todo de la complejidad de de la energía psíquica, de la complejidad de lo que la conciencia individual y comunitaria puede producir. Es realmente fascinante. Estabas hablando de el desarrollo de la bomba atómica y es increíble que en la teoría, cuando se había diseñado la bomba atómica, a través de la detonación de la energía contenida en un átomo, eh, eso generaba una reacción en cadena que hacía que la energía que se liberaba de este átomo tocara con el siguiente átomo y ese a su vez lo liberara. Y no había certeza absoluta de que la detonación de una bomba atómica no fuera a generar una reacción en cadena que hiciera detonar la energía de todos los átomos del planeta. Y aún así nos atrevimos a experimentarlo. Eh, lo cual, pues, dice muchas cosas, ¿verdad? Dice el grado de riesgo y peligrosidad que representaba el dominio global de la Alemania nazi, bueno, del eje, ¿verdad? Incluyendo Ujú. lo que representó Japón en en el este y sureste asiático durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, pues yo creo que en retrospectiva había que detenerlos, ¿verdad? Y, y es muy lamentable que alguna vez hubiéramos puesto a prueba una bomba nuclear en comunidades humanas donde la inmensa mayoría de personas, 99.9% de las personas eran inocentes. A eso no se le puede llamar daño colateral. Eh, eso era, eso era evitable, ¿verdad? Entonces es muy lamentable que se hayan utilizado. Y no se me ocurre
un escenario de guerra en el cual fuera necesario utilizarlas, ¿verdad? Tal vez por eso hay movimientos tan robustos, alianzas público-privadas, geopolíticas, diplomáticas para erradicar la tenencia de las bombas atómicas en el mundo. Esa es una aspiración muy civilizada que tiene nuestra humanidad, ¿verdad? Desinventar la guerra, la bomba atómica. Creo que esa es una ambición bastante bien alineada con la mejor versión que queremos ser. Lo otro que estaba pensando es que en 1951, estos dos científicos, Watson y Crick, decodificaron el código genético y se dieron cuenta de que existía un ácido deoxirribonucleico que contenía 4 partículas que se combinaban en combinaciones infinitas, ¿verdad? Para describir y determinar genéticamente cómo somos cada uno de nosotros y bueno, y cada una de las especies, solo que de la nuestra es de la que más se sabe, ¿verdad? Y 23 pares de cromosomas y es muy básica la conformación eh, elemental de la vida. Somos aminoácidos. Somos aminoácidos. Eso es lo que somos. Bueno, y si uno se quiere poner más cósmico, somos polvo de estrella, porque eh, si adherimos a la teoría científica del Big Bang, de la gran explosión que sucedió al inicio del universo, pues ahí también inició la materia de la que estamos hechos, ¿verdad? Entonces somos aminoácidos mezclados con polvo de estrella, a una distancia perfecta de una fuente de calor como el sol, que hace que haya en este lugar el agua necesaria para beber e hidratarnos y bueno, obviamente el efecto que tiene la luna en el movimiento del agua y en la fertilidad de las plantas y en los ciclos menstruales de todos los mamíferos del planeta. El nivel de, vamos a ver, todas las condiciones como estuvieron dadas que hayan permitido que se desarrollara este tipo de vida en este planeta es, es, es maravilloso, ¿verdad? Y pues creo que la ciencia hoy todavía no ha podido descubrir ningún otro lugar donde haya formas de vida, Sí. iguales, mejores, peores, como sea, pero sí ha encontrado muchas estrellas, como el Sol, con muchos planetas alrededor, como la Tierra, donde tal vez haya alguna manifestación de algo como una vida, ¿verdad? Como una vida, que es esa mezcla de aminoácidos con polvo de estrella y, y electricidad, además, ¿verdad? Sí. Es llamativo cuando dices que esos cuatro elementos que forman la naturaleza viva, con ellos se explica, bueno, con ellos están formados árboles, animales, plantas, etcétera, todo lo orgánico, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, claro, cuando tú ves, por ejemplo, todo lo que hay escrito en el mundo y digamos, todo lo que hay escrito en el mundo, todo lo que hay escrito en el mundo, en español, en inglés, en todas las, las lenguas, ¿cómo se llama? De alfabeto arábigo es, no me Sí, acuerdo. Sí, ok, todo eso está escrito a partir de eh, 26, 28 letras, pero todo lo que está escrito sobre la naturaleza está escrito con menos, ¿verdad? Está escrito con 4 letras de esos componentes de la naturaleza viva. Aunque uno podría decir que no, que son y no me acuerdo cuántos son, los tantos elementos químicos, porque finalmente
esas cosas están compuestas por los elementos químicos, que es la alusión que hacías al polvo de estrellas que somos, ¿verdad? Somos, qué sé yo, hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, ¿verdad? Pero ahí hay una maravilla y es toda la complejidad que vemos parte de unos cuantos elementos combinados que producen toda esta enorme variedad. Y eso, desde luego, que llama como a algo que decíamos al inicio. Debería haber alguna posibilidad de que en vez de tener que recordar cuáles son todas las cosas funcionales que podríamos hacer, llegáramos a cuantas síntesis o a una síntesis de decir cuál sería lo básico, sin lo cual no se puede andar por el mundo, como decía mi amigo. Para andar por el mundo funcionalmente hay que tener claro que somos criaturas. Eso quiere decir, ni me hice yo solo, ni me modifico yo solo, ¿verdad? Ni me sostengo solo, ¿verdad? Eso es bien interesante porque nos da una idea de la pertenencia eh, a un género, más que a un género, porque género es como muy biológico, a una comunidad. Somos parte de una comunidad que tiene una cantidad de circunstancias y tal, y vivimos ahí. De ahí que cuando uno ve decisiones simplistas, dice uno, uy, se saltaron todo lo que debían haber sabido sobre las interrelaciones de una comunidad. Cuando tú detonas un arma nuclear, especialmente cuando no sabías qué iba a pasar con la detonación del arma nuclear en 1945, estás haciendo un salto de conciencia, o más bien estás haciendo una exhibición de inconsciencia porque no sabes cuáles van a ser las consecuencias en el complejo y delicado entramado en el que está metido toda esta naturaleza admirable, ¿verdad? Así es, se nos, se nos pasó el tiempo. Se nos pasó el tiempo y no hablamos del vademecum personal. Yo les recomiendo a las personas que se quedaron esperando que habláramos del vademecum personal, que vayan al artículo, se llama, en la página web, se llama vademecum personal y ahí se lo pueden leer con sosiego en 4 minutos. Me parece, Álvaro, que dijiste unas cosas que me resultaron bien movilizadoras, ¿verdad? En torno al título de Vademecum Personal y ya casi que va siendo una característica de nuestros diálogos que nos reunimos con un propósito y terminamos en otro. Siempre he pensado que terminamos enriqueciendo el propósito original, pero esto habría que dejarlo a los escuchas más bien. Bueno, y nosotros también somos protagonistas y Sí, receptores del ujú, bienestar que claro, creamos acá, claro. así que yo también lo aprecio y lo agradezco. Muy bien, bueno, Bueno, que estés muy bien. muy bien. Nos vemos. Nos vemos, chao.